Soy Siena Bellamy, tengo 39 años, y hace 3 semanas, mi padre dijo una cosa que me hizo eliminarlo de mi vida para siempre. Cuando quedé sin hogar con mi hijo de 17 años y le pedí ayuda a mi padre, me miró directamente a los ojos y me dijo que no había espacio para mí en su casa de 4 dormitorios. La misma casa donde mi media hermana de 16 años tiene 3 dormitorios para ella sola, uno para dormir, uno para sus libros y uno para su arte. Lo que mi padre no sabía era que alguien había estado observando todo el tiempo, y tenía sus propios planes. Antes de continuar, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan esta historia. Además, déjenme saber desde dónde están viendo y qué hora es allí. Ahora, permítanme llevarlos 2 años atrás, al día en que mi esposo se fue y mi vida comenzó a desmoronarse. Hace 2 años, tenía $45,000 en ahorros, una década de experiencia como arquitecta de interiores y lo que pensaba que era una vida estable. Entonces, Derek sucedió. Mi esposo no solo tuvo una aventura con su compañera de trabajo. No solo empacó sus maletas y desapareció sin decir una palabra. Antes de desvanecerse, vació nuestra cuenta de ahorros conjunta, cada centavo, y dejó una deuda de tarjeta de crédito de $28,000 con nuestros 2 nombres en ella. Tuve que pagar esa deuda sola. Si no lo hacía, mi puntaje de crédito se hundiría y nunca podría alquilar un apartamento en ninguna parte. Hace 8 meses, a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 4. Luchó durante 6 meses. La vi consumirse en una cama de hospital, sostuve su mano cuando dio su último aliento y la enterré con lo poco que me quedaba. Las facturas médicas y los costos del funeral ascendieron a $3,500. Llamé a mi padre una vez, desesperada. Papá, necesito ayuda. Los tratamientos de mamá son caros, y yo. Esa es tu madre, Siena, mi exesposa. Dejó de ser mi responsabilidad hace 20 años. Diane no lo aprobaría. Tampoco vino al funeral. Su excusa, Olivia tenía un recital de piano ese fin de semana. Hace 3 meses, la empresa de diseño donde había trabajado durante 10 años se declaró en bancarrota de la noche a la mañana. Sin indemnización por despido. Todavía me debían 2 meses de salarios atrasados, unos $9,000. Mi abogado dijo que podría tomar de 6 meses a 1 año ver algo de ese dinero, si es que lo veía. Solicité prestaciones por desempleo de inmediato. Me dijeron que había un retraso en el procesamiento, de 6 a 8 semanas, debido al complicado papeleo de la bancarrota. Usé el poco efectivo que me quedaba para pagar el alquiler de 3 meses, rezando por encontrar otro trabajo. La industria del diseño de interiores estaba congelada. Nadie estaba contratando. Entonces llegó el aviso de desalojo. Mamá, dijo Ethan esa noche, todavía con su delantal verde de Starbucks. Le pedí a mi gerente más horas. Me va a dejar trabajar los fines de semana también. Solo necesitamos ahorrar para el depósito, ¿verdad? ¿Cuánto más necesitamos? Miré a mi hijo de 17 años, que se despertaba a las 4:30 cada mañana para hacer café para extraños, y sentí que mi corazón se rompía. Ni se te ocurra pensar en dejar la escuela, le dije. Tus exámenes SAT son más importantes. Yo encontraré una solución. Hace 2 años, lo tenía todo. Ahora tenía la deuda de mi exesposo, las facturas del funeral de mi madre y una empresa en bancarrota que me debía dinero. La vida no te avisa cuando decide colapsar. Ethan comenzó a trabajar en Starbucks cuando mi madre se enfermó por primera vez. Quería ayudar. Insistió en ello, de hecho. Ahora, traía a casa unos $900 al mes, que cubrían la gasolina, nuestras facturas de teléfono y comestibles baratos de Walmart, pero un nuevo apartamento en Portland necesitaba al menos $4,000 por adelantado para los depósitos y el primer mes de alquiler. No estábamos ni cerca. La cuestión es que la negligencia de mi padre no comenzó cuando me quedé sin hogar. Comenzó en el momento en que se casó con Diane. Tenía 18 años cuando me enteré de la aventura. Llegué a casa de la escuela temprano y los vi a través de la ventana de la sala, mi padre y esta mujer que nunca había visto antes, besándose en nuestra casa, en nuestro sofá, mientras mi madre estaba en el trabajo. Mi madre nunca se recuperó de esa traición. Pasó los siguientes 20 años llevando esa herida,
y yo vi cómo la vaciaba lentamente. Cuando me gradué de la universidad, mi padre no apareció. Diane estaba embarazada de Olivia y necesitaba a alguien con ella en todo momento. Cuando me casé, nos dio $500 como regalo de bodas. Cuando Olivia nació, le compró a Diane un anillo de diamantes de $15,000 para celebrar. Todavía tengo su página de Facebook guardada, no porque la revise a menudo, sino porque es evidencia de algo que necesito recordar. Cada foto es la misma: Richard, Diane y Olivia. Leyenda, mi mundo entero. No existo en su mundo. Nunca he existido. Le enviaba regalos de cumpleaños a Olivia todos los años. Ni una sola vez recibí un agradecimiento. La noche después del funeral de mi madre, Ethan se sentó a mi lado en el coche, nuestro hogar ahora, y me hizo la pregunta que había estado temiendo. «Mamá, ¿hice algo mal? Es por eso que el abuelo nunca me llama». Finalmente le dije la verdad, sobre la aventura, sobre Diane, sobre cómo su abuela pasó 20 años con el corazón roto por el hombre que se suponía que era su abuelo. La abuela siempre decía que yo era un chico trabajador, susurró Ethan. Decía que era igual que tú. Habría estado orgullosa de mí, ¿verdad? Estaba orgullosa de ti, dije. Me lo decía todos los días. Estuvo en silencio por un largo momento. Entonces la extraño, mamá. Yo también la extraño, cariño. Cada día. Llevábamos 3 noches durmiendo en nuestro coche cuando finalmente me quebré. Estacionamiento de Walmart, lugar 247. Memoricé ese número porque miraba la pintura desvaída cada noche, tratando de no pensar en cómo habíamos terminado aquí. La alarma de Ethan sonó a las 4:30. Lo vi sentarse en el asiento trasero, frotándose los ojos, su aliento empañando el aire frío de la mañana. Agarró su uniforme de Starbucks de la bolsa de plástico que usábamos como armario improvisado. Estaré en la tienda antes de las 5, dijo. Puedo ducharme en el baño de empleados antes de que llegue nadie más. Pensó que yo no lo sabía. Pensó que lo había ocultado bien. La forma en que se colaba en el trabajo temprano para asearse. La forma en que se cambiaba en el cubículo del baño. La forma en que nunca mencionaba nuestra situación de vida a sus compañeros de trabajo. No quería su lástima. No quería perder su trabajo. Lo vi alejarse en la oscuridad, y vi lo que esto le estaba haciendo. Las ojeras bajo sus ojos, la forma en que su ropa le quedaba más holgada, la pequeña marca de quemadura en su mano de la máquina de espresso que él desestimó como si nada. Tenía 17 años, despertándose antes del amanecer en un coche para ir a hacer café para extraños, y luego regresando para hacer la tarea bajo las farolas porque no podíamos permitirnos mantener el coche encendido para la luz interior. Sus exámenes SAT eran en 2 semanas. Había estado estudiando en su teléfono, entrecerrando los ojos para ver los problemas de práctica bajo el resplandor anaranjado de las luces del estacionamiento. Todavía estaba esperando las prestaciones por desempleo. 5 semanas desde la solicitud, al menos 2 o 3 más por delante. La demanda contra mi antigua empresa podría llevar meses. El refugio tenía una lista de espera de 6 semanas. No tenía más opciones. Bueno, una opción. Tomé mi teléfono y miré el contacto de mi padre. El hombre que no se molestó en aparecer en el funeral de mi madre. El hombre que me había borrado de su retrato familiar perfecto. Vi a mi hijo desaparecer en la oscuridad previa al amanecer para trabajar en un empleo que apenas cubriría nuestro dinero para la gasolina, y tomé mi decisión. Incluso si significaba llamar al hombre que no había estado allí cuando mamá dio su último aliento, tenía que intentarlo. No por mí. ¿Por Ethan? Mi padre contestó al cuarto timbre. ¿Siena? No un saludo, solo mi nombre. Plano y frío. Papá, necesito hablar contigo. Es importante. Estoy ocupado. La fiesta de cumpleaños de Olivia es la próxima semana. ¿Y? Papá, Ethan y yo no tenemos hogar. Silencio. Le conté todo. La bancarrota, el desalojo, el coche. Le conté que Ethan trabajaba 20 horas a la semana mientras seguía yendo a la escuela, despertándose a las 4 de la mañana para estudiar para sus exámenes SAT bajo las farolas.
Solo necesitamos un lugar donde quedarnos por 2 semanas, dije. Solo hasta que encuentre un trabajo y podamos conseguir un apartamento. Ethan tiene sus exámenes SAT pronto. Necesita un escritorio de verdad, una cama de verdad. Necesita. No hay espacio. Casi me río. Tienes 4 dormitorios. Olivia los necesita. Los 3. Tiene su dormitorio, su biblioteca y su estudio de arte. Está desarrollando sus talentos, Sienna. No lo entenderías. Ethan podría dormir en el sofá, en el suelo, en cualquier lugar. No. Su voz se endureció. Ethan no es el nieto de Diane. ¿La incomoda? No pude hablar. Mi padre continuó, y escuché algo feo colándose en su voz. Además, el chico se gana la vida haciendo café. Ese es el futuro para el que lo criaste. Olivia se está preparando para la escuela de arte. ¿Ves la diferencia? Aún así, no podía formar palabras. Entonces la voz de Diane llegó a través de la línea. Debió haberle quitado el teléfono. Sienna, tienes 39 años y todavía no puedes cuidarte sola. Tu esposo te dejó. Tu madre murió. Tu empresa te despidió. Quizás deberías preguntarte si tú eres el problema. La línea se cortó. Me senté en el asiento del conductor de mi coche, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando la nada. Mi padre acababa de burlarse de mi hijo por trabajar, por ayudar a nuestra familia a sobrevivir. Y Diane, la mujer que destruyó el matrimonio de mi madre, acababa de decirme que la muerte de mi madre era de alguna manera mi culpa. Volví a llamar. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Más firme de lo que esperaba. No había terminado, dije cuando mi padre contestó. ¿Siene? 4 dormitorios, papá. Olivia necesita. Ethan se despierta a las 4 de la mañana. ¿Sabías eso? Silencio. Conduce a Starbucks antes de las 5. Se ducha en el baño de empleados porque no tenemos agua corriente. Trabaja 8 horas, luego hace su tarea en un estacionamiento. Tiene 17 años. Eso no es mí. Te burlaste de él por trabajar, por ayudar a su familia. Yo no me burlé. Dijiste, el chico se gana la vida haciendo café. Esas fueron tus palabras exactas. La respiración de mi padre era pesada a través del teléfono. Lo oí luchar por encontrar una respuesta. Diane cree que es mejor sí. Diane, dejé el nombre flotando ahí. Así que Diane decide quién vive en tu casa ahora. Es nuestra casa. Lo es. Algo cambió en su voz. Una grieta en la armadura. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que recuerdo cosas, papá. Cosas que la abuela me contó cuando era pequeña. Sobre esa casa. Sobre a quién pertenece realmente. No lo hagas. Su tono se volvió agudo. No metas a mi madre en esto. ¿Por qué no? ¿Sabe que no viniste al funeral de mamá? ¿Sabe que te niegas a ayudar a tu propia nieta? ¿Sabe que te reíste de Ethan por tener un trabajo? Mi madre tiene 80 años. No necesita que la molesten con. Entonces más te vale que no necesite llamarla. Me colgó. Miré el teléfono. Mis manos habían dejado de temblar. Por primera vez en 20 años, había respondido, y había escuchado algo en la voz de mi padre que no esperaba. ¿Miedo? No me di cuenta de que Ethan estaba despierto hasta que lo oí sollozar. Estaba sentado en el asiento trasero, todavía con su uniforme de Starbucks. El delantal verde estaba manchado de café y había una marca roja fresca en su mano, otra quemadura de la máquina de espresso. Debió haber vuelto de su turno mientras yo estaba al teléfono y ni siquiera me había dado cuenta. Lo había escuchado todo. Mamá, su voz se quebró. ¿El abuelo realmente dijo eso sobre mi trabajo? Me giré para mirarlo. Las luces del estacionamiento proyectaban sombras anaranjadas sobre su rostro y pude ver las huellas de las lágrimas en sus mejillas. Ethan, trabajo muy duro. Intentaba no llorar, pero sus hombros temblaban.
Me levanto temprano. Hago todo lo que me piden. Mi gerente dice que soy uno de los mejores baristas que ha tenido. Lo sé, cariño. La abuela se detuvo, tragó saliva. La abuela siempre decía que estaba orgullosa de mí. Decía que trabajar duro no era nada de qué avergonzarse. Decía que era igual que tú. Ella decía eso, cada vez que te veía. Pero el abuelo se secó la cara con el dorso de la mano. Ni siquiera vino a su funeral, mamá. No ayudó cuando estaba enferma. Y ahora se está burlando de mí por tener un trabajo mientras vivimos en un coche. Extendí la mano hacia atrás y tomé la suya, la que tenía la marca de quemadura. Sé que duele, dije. Pero escúchame. Tu abuela estaba orgullosa de ti. Me lo decía todos los días. Y el hombre que no se molestó en aparecer en su funeral no tiene derecho a definir tu valor. Ethan estuvo en silencio por un largo momento. Luego preguntó, ¿quién es esa abuela que mencionaste en el teléfono? La que te contó cosas sobre la casa. Dudé. Nunca le había hablado de su bisabuela, nunca le había hablado de la mujer que en realidad era la dueña de la casa en la que vivía mi padre. Pero quizás era hora. Esa es tu bisabuela, dije. La abuela Margaret. Y creo que es hora de que sepas sobre ella. A la mañana siguiente, llamé a mi padre una vez más. Respondió con un suspiro. Siena, ya te lo dije. Tengo una pregunta. ¿Qué sabe la abuela? El silencio que siguió fue diferente al de antes. Se alargó más pesado. ¿Qué? Su voz había cambiado. A la defensiva ahora. ¿Sabe que no viniste al funeral de mamá? ¿Sabe que te negaste a dejar que tu nieta y tu bisnieto se quedaran en su casa? ¿Sabe que te burlaste de Ethan por trabajar? Mi madre no necesita oír nada de esto. Tiene 80 años y quería a mamá, ¿no es así? La abuela siempre decía que mamá fue la mejor nuera que jamás tuvo. ¿Sí? Estaba furiosa cuando tuviste la aventura. Lo recuerdo. Tenía 18 años, pero recuerdo las cosas que te dijo. Eso fue hace 20 años. ¿Lo fue? Porque estoy bastante segura de que nunca te perdonó. Y estoy bastante segura de que si se enterara de todo esto, el funeral, la casa, la forma en que hablaste de Ethan, tendría algo que decir al respecto. La respiración de mi padre llegó áspera a través del teléfono. ¿No lo harías? No quiero hacerlo. Pido 2 semanas, un rincón de tu casa, un lugar para que Ethan duerma y estudie. Eso es todo. Ya dije que no. Diane. Entonces espero que estés listo para que la abuela descubra en qué tipo de hombre se ha convertido su hijo. Colgó sin decir una palabra más. Bajé el teléfono y miré a Ethan, que me observaba desde el asiento del pasajero. La bisabuela, dijo lentamente. Es la dueña de la casa en la que vive el abuelo. Sí, o al menos lo era. No estoy segura de los papeles ahora. Y quería mucho a la abuela Linda. Me dijo una vez que tu abuela era como una hija para ella. Ethan se quedó callado. Luego, vamos a llamarla. Miré el contacto de mi padre una vez más. El hombre que había herido a mi madre, que me había abandonado, que se había reído de mi hijo. Sí, dije. Creo que sí. Esa noche, conduje hasta el vecindario de mi padre. Ethan estaba dormido en el asiento trasero, agotado por otro turno de 8 horas. Estacioné en una calle lateral a 1 cuadra de distancia, donde podía ver la casa sin ser vista. La casa colonial de 2 pisos se veía exactamente como la recordaba. Revestimiento blanco, contraventanas negras, un césped bien cuidado que Diane probablemente pagaba a alguien para mantener. 2 coches de lujo estaban en la entrada, un Mercedes y un BMW. La luz del porche estaba encendida, proyectando un cálido resplandor que hacía que todo pareciera perfecto, acogedor. ¡Qué mentira! Un recuerdo afloró. Yo, con 10 años, caminando por esa casa con la abuela Margaret. Me había tomado de la mano y señalado las molduras de corona, los suelos de madera, el ventanal de la sala. Esta casa es mía, Siena, me había dicho. Dejo que tu padre viva aquí porque es mi hijo,
pero me pertenece a mí. Y algún día, cuando seas mayor, será tuya. Recuerdo haberle preguntado por qué papá no tenía su propia casa. La abuela había sonreído, pero había algo triste en ello. Tu padre siempre ha necesitado que alguien lo cuide. Primero yo, luego tu madre. Ahora, se había interrumpido, negando con la cabeza. Ahora, Diane, pensé, terminando la frase 29 años después. Otro recuerdo. La abuela sentada con mi madre en esta misma casa después de que la aventura saliera a la luz. Mamá estaba llorando y la abuela le sostenía las manos. Linda, eres la mejor nuera que podría haber pedido. Lamento mucho que mi hijo te haya hecho esto. Te mereces mucho más. Mi madre había querido a la abuela Margaret, y la abuela la había querido a ella, más de lo que jamás quiso a Diane. Miré la casa. 4 dormitorios, 3 de ellos dedicados a los pasatiempos de una joven de 16 años. Y en algún lugar adentro, mi padre dormía cómodamente en un hogar por el que nunca había pagado, mientras su nieto dormía en un estacionamiento. ¿La casa todavía pertenecía a la abuela? ¿O se la había transferido en algún momento? No lo sabía, pero conocía a alguien que podría saberlo. El tío Thomas contestó al segundo timbre. ¿Siena? ¿Está todo bien? Era la primera vez en meses que alguien me preguntaba eso y realmente sonaba como si lo sintiera. Thomas era el hermano menor de mi padre, un abogado de bienes raíces que siempre había sido amable conmigo, incluso cuando el resto de la familia fingía que no existía. También era la única persona del lado de mi padre que había venido al funeral de mi madre. Tío Thomas, necesito preguntarte algo sobre la casa de la abuela. Silencio. Luego, ¿por qué? Le conté todo. La bancarrota, el desalojo, el coche, la negativa de mi padre, las cosas que había dicho sobre Ethan. Cuando terminé, Thomas dejó escapar un largo suspiro. ¿Tu padre dijo eso sobre el trabajo de Ethan? Dijo, el chico se gana la vida haciendo café, como si fuera algo vergonzoso. Ethan escuchó todo. Dios mío. La voz de Thomas estaba cargada de disgusto. Ese chico se despierta a las 4 de la mañana para ayudar a tu familia y Richard se burla de él por eso. Tío Thomas, necesito saber. La casa, sigue siendo. Siena, tengo que decirte algo. Hizo una pausa y lo oí cerrar una puerta. Tu abuela estaba furiosa cuando Richard no apareció en el funeral de Linda. Me llamó esa noche llorando. Dijo, Thomas, cría un monstruo. Linda era como una hija para mí, y mi hijo ni siquiera pudo presentar sus respetos. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca le perdonó la aventura, continuó Thomas. Toleraba a Diane por el bien de Richard, pero nunca la aceptó. Y cuando se enteró del funeral, se interrumpió. Ha estado esperando, Siena. Esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? Para hacerlo rendir cuentas. Pregunta por ti y por Ethan todo el tiempo. Sabe más de lo que crees. Pero la casa. Sigue a su nombre, al 100%. Richard ha estado viviendo allí sin pagar alquiler durante 30 años. Nunca le ha pagado un solo dólar. Mi corazón latía con fuerza. Llámala, dijo Thomas. Querrá oír esto. Y Siena, se va a enojar mucho, mucho. Miré el número de la abuela Margaret en mi teléfono durante un minuto completo antes de que Ethan hablara. ¿Mamá? El tío Thomas dijo que la bisabuela quería a la abuela Linda. Dijo que pregunta por nosotros. Estaba sentado ahora, completamente despierto. Llámala. Quiero saber de ella. Mi dedo flotaba sobre la pantalla. No había hablado con la abuela Margaret en más de un año. No porque no quisiera, sino porque cada vez que pensaba en llamar, sentía que la estaría molestando. Tenía 80 años. No necesitaba mis problemas. Pero las palabras del tío Thomas resonaban en mi mente. Ha estado esperando. Presioné el botón de llamada. Contestó después de 2 timbres. Siena, ¿eres tú? Su voz era exactamente como la recordaba, aguda, clara, sin rastro de fragilidad a pesar de su edad.
Hola, abuela. Siento no haber llamado en tanto tiempo. No te disculpes. Sé que has pasado por un infierno. Una pausa. Te extraño, cariño. Y extraño a tu madre. Linda fue la mejor nuera que jamás tuve. ¿Sabías que todavía tengo su foto en mi mesita de noche? No podía hablar. Las lágrimas ya corrían por mi cara. Abuela, yo. Tomás me llamó. Me contó lo que está pasando. Me contó lo que dijo Richard. Por supuesto que lo había hecho. Abuela, no quería cargarte con. Cargarme. Su voz se endureció. Mi nieto se niega a ayudar a su hija y a su bisnieto mientras viven en un coche. No vino al funeral de Linda. Y se burló de ese chico por trabajar. Ethan, logré decir. Se llama Ethan. Sé su nombre. Linda hablaba de él constantemente. Decía que era el joven más trabajador que había conocido. Estaba tan orgullosa de él, Sienna. Tan orgullosa. Ethan estaba llorando ahora también, escuchando en silencio cada palabra. Abuela, no sé qué hacer. No tenemos a dónde ir, y papá no me escucha. Su voz interrumpió mi divagación. Richard no es el dueño de esa casa. Yo lo soy. Ha estado viviendo en mi casa durante 30 años sin pagarme un centavo. Y tiene la audacia de rechazar a mi bisnieta, de reírse de mi bisnieto por tener un trabajo. La oí tomar aliento, tranquilizándose. ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños de esa chica? Olivia. El próximo sábado. ¿Por qué? Porque voy a ir. Y tú también. Y Ethan también. Abuela, papá no nos invitó. Yo los estoy invitando. Soy la dueña de esa casa. Mi invitación es la única que importa. ¿Oyeron eso? Cuando la abuela dijo que todavía guarda la foto de mi madre en su mesita de noche. Durante 20 años, pensé que estaba sola en esta familia. Pensé que todos se habían olvidado de mi mamá, de lo que mi padre le hizo, de cómo pasó 2 décadas llevando ese desamor. Pero la abuela nunca olvidó. Nunca dejó de quererla. Y cuando se enteró de Ethan, de lo duro que trabaja, de cómo mi padre se rió de él, su voz cambió. Nunca la había oído tan enojada. ¿Qué creen que está planeando? ¿Qué va a pasar en esa fiesta de cumpleaños? Déjenme saber en los comentarios qué creen que viene. Y si todavía están conmigo, presionen ese botón de me gusta para que sepa que están aquí. Estamos a punto de llegar a la parte que nunca olvidaré. Ahora, déjenme contarles sobre el día de la fiesta. 3 días antes de los dulces 16 de Olivia, la abuela volvió a llamar. Vienen a la fiesta, dijo, sin cuestionarlo en su voz. Los dos. Abuela, papá armará una escena. Intentará echarnos delante de todos. ¿Que lo intente? No tengo nada que ponerme. Ethan tampoco. Hemos estado viviendo en nuestro coche durante. Lo sé. Ya he hablado con Tomás. Les traerá ropa a ambos. Algo sencillo, digno. No van allí para impresionar a nadie, Sienna. Van allí porque se los pedí. Dudé. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tanto que estemos allí? Porque quiero ver a mi bisnieto. Linda me contó mucho sobre él. Dijo que era especial, y le creo. La voz de la abuela se suavizó por un momento. Y porque ese chico necesita saber que su abuela habría estado orgullosa. Quiero decírselo yo misma. Me dolía el pecho. Abuela, Ethan está nervioso. Tiene miedo de que el abuelo lo humille de nuevo. Entonces dile lo que te dije. Soy la dueña de esa casa. Richard vive allí porque yo se lo permito. Si alguien intenta humillar a mi familia en mi casa, tendrá que responderme a mí. El día antes de la fiesta, el tío Tomás dejó la ropa. Un sencillo vestido azul marino para mí, arrugado pero limpio, prestado de un programa de donación de un refugio que él había organizado discretamente. Una camisa blanca de botones para Ethan, prestada de uno de los colegas más jóvenes de Tomás. Ethan se la probó en el coche, revisando su reflejo en el espejo retrovisor.
¿Me veo bien?, preguntó. Te ves perfecto. Tiró del cuello. Le pedí a mi gerente que me cambiara el turno para poder tener el día libre. Dijo que sí. Incluso me escribió una carta. ¿Una carta? Una carta de recomendación para las solicitudes universitarias. Dijo que soy uno de los empleados más dedicados que ha tenido. Hizo una pausa. Quería mostrársela a la bisabuela, para que sepa que no soy lo que el abuelo dijo que soy. Me incliné y le arreglé el cuello. Ella ya lo sabe, Ethan. Pero creo que le encantaría oírlo de ti. La fiesta fue todo lo que esperaba y nada para lo que estaba preparada. Ethan y yo llegamos a la casa en nuestro Honda destartalado, el mismo coche en el que habíamos estado durmiendo durante semanas. El contraste era casi risible. Coches de lujo bordeaban la entrada, Mercedes, BMW S, un Lexus SV. El césped había sido recién cortado, y a través de la puerta de hierro forjado, pude ver el patio trasero transformado en algo salido de una revista. Decoraciones rosas y blancas por todas partes. Guirnaldas de luces colgadas entre los árboles. Una pancarta enorme que decía Felices Dulces 16 Olivia, colgaba en la parte trasera de la casa. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco. Un pastel de varios pisos. Una cabina de DJ. 50 personas, quizás más, deambulando con vestidos de cóctel y trajes a medida. Y allí estábamos nosotros. Yo con mi vestido azul marino prestado, un poco demasiado grande. Ethan con una camisa blanca prestada de un extraño, sus manos aún mostrando débiles cicatrices de quemaduras de la máquina de espresso. No pertenecíamos aquí. Todos lo sabrían en el segundo en que nos miraran. Mamá, la voz de Ethan era tensa. ¿Estás segura de esto? La bisabuela nos pidió que viniéramos. Eso es todo lo que importa. Entramos por la puerta. Tomó unos 30 segundos para que alguien nos notara. Luego comenzaron los susurros. Vi a mi padre al otro lado del patio riendo con un grupo de invitados, una copa de champán en la mano. Estaba en su elemento, encantador, pulcro, el anfitrión perfecto. Luego sus ojos se dirigieron hacia la entrada y se posaron en mí. Su sonrisa se desvaneció. Dijo algo a los invitados y comenzó a caminar hacia nosotros. Diane apareció a su lado casi de inmediato, su rostro torcido por una ira apenas disimulada. ¿Qué están haciendo aquí? Siseó Diane mientras se acercaban. ¿Y por qué lo trajiste a él? Mantuve la voz tranquila. La abuela Margaret nos invitó. Ella no tiene derecho a invitar a nadie a nuestra casa. Miré a Diane. La miré de verdad. Tu casa. Dije en voz baja. ¿Estás segura de eso? Antes de que pudiera responder, todos lo oímos. Una puerta de coche cerrándose. Pasos en el pavimento. Me volví hacia la puerta. La abuela Margaret había llegado. Mi padre me agarró del brazo, llevándome hacia el lado de la casa, lejos de la fiesta principal. Pero no estábamos lo suficientemente lejos. Los invitados aún podían vernos. Algunos ya estaban mirando. Sienna, su voz era baja, peligrosa. Te dije que no vinieras. Y yo te dije, la abuela me invitó. Este es el día de Olivia. No lo vas a arruinar. Diane se acercó más, sus tacones hundiéndose en el césped. Tienen que irse. Ambos. Ahora. No vamos a ninguna parte. Los ojos de mi padre se dirigieron a Ethan, que estaba rígido a mi lado, con la mandíbula apretada. ¿Y lo trajiste a él? El labio de Richard se curvó. El chico del café. ¿Qué? Querías mostrarle a todos el gran trabajo que has hecho criándolo. Sentí que Ethan se estremecía. Papá, sin hogar, la voz de mi padre se elevó, y más cabezas se volvieron hacia nosotros. Viviendo en tu coche. Tu esposo te dejó. Tu madre murió. Tu empresa te despidió. ¿Y esto es lo que tienes para mostrar? Un chico que hace lácteos. Varios invitados habían dejado de fingir que no escuchaban. Vi salir teléfonos. Sienna,
¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Aparecer aquí así, la gente va a pensar. ¿Pensar qué, Richard? La voz vino de detrás de nosotros, clara y afilada como una cuchilla. Mi padre se dio la vuelta bruscamente. La abuela Margaret estaba de pie al borde del patio, con un maletín de cuero gastado en la mano. Era pequeña, apenas medía 1,5 metros, pero la forma en que se erguía la hacía parecer más grande. Detrás de ella, el tío Thomas se había materializado, con una expresión cuidadosamente neutral. Toda la fiesta había enmudecido. Incluso el DJ había detenido la música. Mamá, la voz de mi padre se quebró. ¿Qué estás haciendo aquí? La abuela no le respondió. En cambio, caminó directamente pasando junto a él, junto a Diane, junto a los invitados boquiabiertos. Se detuvo frente a mí y me abrazó. Mi niña, susurró. Siento mucho no haber estado aquí antes. Luego me soltó y se volvió hacia Ethan. ¿Y tú? Sus ojos lo recorrieron, la camisa prestada, las cicatrices de quemaduras en sus manos, el agotamiento escrito en cada línea de su joven rostro. Tú eres Ethan. El bisnieto de Linda. Ethan asintió, incapaz de hablar. La abuela tomó sus manos entre las suyas. Tu abuela me lo contó todo sobre ti. Dijo que eras el trabajador más duro que había conocido. Dijo que te levantabas antes del amanecer para ayudar a tu madre. Dijo que nunca te quejaste, ni una sola vez. Las lágrimas corrían por el rostro de Ethan. Estaba tan orgullosa de ti, dijo la abuela, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Y yo también lo estoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. 50 personas permanecían congeladas en ese patio trasero perfecto, las copas de champán suspendidas a medio sorbo, las conversaciones abandonadas. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña mujer de cabello plateado que acababa de entrar a la fiesta como si fuera la dueña del lugar, lo cual empezaba a entender que así era. La abuela soltó las manos de Ethan y se giró para mirar a mi padre. Richard. Su voz se escuchó por todo el patio sin que la elevara. ¿Te gustaría explicarme algo? El rostro de mi padre se había vuelto gris. Mamá, este no es el momento. No viniste al funeral de Linda. Un jadeo recorrió la multitud. Linda estuvo casada contigo durante 18 años. Te dio una hija. Te amó a pesar de todo lo que le hiciste. Y cuando murió, no te molestaste en presentar tus respetos porque Olivia tenía un recital de piano. Vi a los invitados intercambiar miradas. Los susurros comenzaron de nuevo. Mamá, por favor. No he terminado. La abuela dio un paso hacia él, y vi a mi padre, de 64 años, 1,80 m de altura, retroceder de verdad. Tu nieta y tu bisnieto han estado viviendo en su coche. ¿Sabías eso? Durmiendo en estacionamientos. Ethan se despierta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, y luego estudia para sus exámenes SAT bajo las farolas. Y te negaste a ayudarlos. No había espacio. ¿No había espacio? La voz de la abuela finalmente se elevó, aguda y cortante. ¿En una casa de 4 dormitorios? Tu hijastra tiene 3 dormitorios para sus pasatiempos, ¿y le dijiste a tu propia sangre que no había espacio? Diane dio un paso adelante. Margaret, con todo el debido respeto. No estoy hablando contigo. La boca de Diane se cerró de golpe. Y otra cosa, la abuela se volvió hacia Richard. Thomas me contó lo que dijiste sobre Ethan, sobre su trabajo. El rostro de mi padre pasó de gris a blanco. Te burlaste de ese chico. Te reíste de él por trabajar, por ayudar a su madre a sobrevivir. La voz de la abuela temblaba con una furia apenas contenida. Ese niño tiene más dignidad en su dedo meñique de la que tú has mostrado en toda tu vida. Los susurros se habían convertido en un murmullo constante ahora. Podía oír fragmentos flotando por el patio. No fue al funeral. Viviendo en un coche. ¿En serio? Se burló del chico por tener un trabajo. La imagen cuidadosamente construida de mi padre se estaba desmoronando en tiempo real, y todos lo estaban viendo suceder. Mamá, la voz de Richard había adquirido un tono suplicante.
¿Podemos hablar de esto en privado, por favor? ¿En privado? La abuela se rió, pero no había humor en ello. Humillaste a Siena y a Ethan públicamente. Te burlaste de ese chico delante de su madre. Le dijiste a tu hija que no era bienvenida en la fiesta de cumpleaños de su propia hermana. ¿Por qué deberías tener la cortesía de la privacidad? Esta es mi casa. No, Richard, no lo es. El murmullo se detuvo. El silencio era absoluto. Diane dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira. Ahora espera un minuto. Este es nuestro hogar. Hemos vivido aquí durante 30 años. La voz de la abuela era de hielo. Han vivido aquí durante 30 años, sin pagar alquiler, en una casa que me pertenece. Eso no es. Comenzó Diane. Cállate. La abuela ni siquiera la miró. Tú eres la mujer que rompió el primer matrimonio de mi hijo. No tienes derecho a hablarme sobre lo que es justo. La multitud estalló en susurros de nuevo. Vi a varias personas grabando ahora, con los teléfonos en alto abiertamente. Una voz joven cortó el ruido. Papá, ¿qué está pasando? Olivia había aparecido al borde del grupo, su tiara de dulces 16 ligeramente torcida. Miraba entre la abuela, nuestro padre y yo con total desconcierto. ¿Quién es ella? Olivia me señaló. ¿Por qué todos dicen que es tu hija? Mi padre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No tenía respuesta. Porque la respuesta era demasiado fea para decirla en voz alta. Había pasado 16 años fingiendo que yo no existía. Y ahora su ilusión perfecta se estaba haciendo añicos frente a todos los que había estado tratando de impresionar. La abuela Margaret abrió su maletín de cuero gastado. El movimiento fue lento, deliberado. Cada persona en ese patio trasero observó cómo sacaba una pila de papeles y los sostenía para que todos los vieran. Esta es la escritura de esta casa, dijo, su voz resonando claramente en la multitud silenciosa. Registrada a mi nombre, Margaret Elizabeth Bellamy. Nunca ha sido transferida. Nunca ha sido vendida. Esta casa me pertenece. El rostro de mi padre se puso completamente blanco. Mamá, dijiste. Prometiste que esta casa sería mía. Dije que sería tuya cuando te la merecieras. Los ojos de la abuela eran duros como el pedernal. ¿Te la mereces, Richard? Después de todo lo que has hecho. Yo. Engañaste a Linda. Abandonaste a tu hija. No viniste al funeral de tu exesposa. Te negaste a ayudar a Siena cuando no tenía hogar. Y te burlaste de tu propio bisnieto por trabajar. Dejó que cada acusación cayera como un golpe. Has estado viviendo en mi casa durante 30 años, sin pagar alquiler, mientras te comportabas así. ¿Realmente crees que mereces ser su dueño? El tío Thomas dio un paso adelante. Su voz era tranquila, profesional, la de un abogado exponiendo hechos. Soy abogado de bienes raíces. Puedo confirmar que esta propiedad permanece únicamente a nombre de nuestra madre. Richard no tiene ningún derecho legal sobre ella. Se le ha permitido vivir aquí como un invitado, nada más. La multitud había comenzado a dispersarse ahora, algunas personas retrocediendo, otras agrupándose en pequeños grupos para susurrar. Vi al menos una docena de teléfonos grabando. Papá, la voz de Olivia temblaba. ¿Qué significa esto? ¿No es esta nuestra casa? Mi padre no dijo nada. Fue la abuela quien respondió. Significa, niña, que tu padre ha estado viviendo una mentira, y es hora de que la verdad salga a la luz. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Siena, Ethan, se mudarán al dormitorio de la planta baja esta noche. No puedes hacer esto. La voz de Diane era estridente, cortando el silencio atónito. Este es nuestro hogar. Olivia necesita esas habitaciones. La abuela ni siquiera la miró. Siena, Ethan, tomarán la habitación de invitados en el primer piso. Hay un escritorio, una cama adecuada y un baño. Debería ser suficiente por ahora. Mamá, por favor, mi padre extendió la mano hacia su brazo.
La abuela retrocedió, fuera de su alcance. No me toques. Su voz era baja pero letal. Has tenido 30 años para ser un ser humano decente, y has fracasado en cada intento. ¿Y Olivia? Diane agarró el brazo de su hija, acercándola. Ella tiene su estudio de arte, su biblioteca. Necesita esos espacios. Olivia necesita un dormitorio. El tono de la abuela no admitía discusión. Como cualquier otra adolescente. No necesita 3 habitaciones para sus pasatiempos mientras su sobrino duerme en un coche. Se volvió hacia Ethan. Tú, dijo, suavizando la voz. Necesitas un lugar real para estudiar, para dormir, para descansar después de trabajar esos largos turnos. Tu abuela habría querido eso para ti. Y yo también. Ethan no podía hablar. Solo asintió, las lágrimas aún corrían por su rostro. El tío Thomas volvió a hablar, con su voz de abogado de nuevo. Si Richard y Diane se niegan a cumplir los deseos de la propietaria, puedo ayudar a mi madre a iniciar procedimientos formales de desalojo. Según la ley de Oregón, tendrían 30 días para desalojar. Ese es el derecho legal de cualquier propietario. Los invitados se iban ahora, escabulléndose silenciosamente. Nadie se despedía de mi padre. Nadie felicitaba a Olivia. La fiesta había terminado. Me acerqué a Richard. Yo no quería esto, dije en voz baja. Podrías habernos dado 2 semanas. Eso es todo lo que pedí. 2 semanas y nada de esto habría pasado. No respondió. Ni siquiera me miró. Diane arrastró a Olivia hacia la casa, ambas llorando. Vi a mi padre quedarse allí solo en su perfecto patio trasero, rodeado de mesas vacías y copas de champán abandonadas. Por primera vez en mi vida, no sentí lástima por él. Mi padre lo intentó una última vez. Mamá, su voz se quebró. ¿Podemos discutir esto en privado, por favor? Esto es humillante. ¿Humillante? Los ojos de la abuela brillaron. Humillaste a Siena llamándola fracasada delante de tus invitados. Humillaste a Ethan burlándote de su trabajo. Te humillaste a ti mismo al elegir un recital de piano en lugar del funeral de tu exesposa. No me hables de humillación. Puedo explicarlo. Has tenido 20 años para explicar. Ya no quiero escuchar. Diane salió furiosa de la casa, con Olivia siguiéndola. El rímel de la chica estaba corrido, su tiara abandonada en algún lugar adentro. Sus dulces 16 se habían convertido en una pesadilla, y pude ver que no entendía completamente por qué. Abuela Margaret, la voz de Olivia era pequeña, confundida. Yo no entiendo qué está pasando. ¿Quién es Siena? ¿Por qué todos siguen diciendo que es mi hermana? La ira en el rostro de la abuela se suavizó ligeramente. Niña, eso no es tu culpa. Tus padres eligieron mentirte sobre tu familia. Pero Siena es tu media hermana. Es la hija de Richard de su primer matrimonio con una mujer llamada Linda que murió hace 8 meses. Tu padre no te contó nada de esto porque quería fingir que su primera familia nunca existió. Olivia se volvió hacia nuestro padre. Papá, ¿es eso cierto? Richard no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. Olivia me miró, luego me miró de verdad, observó mi vestido prestado, mis ojos cansados, el agotamiento escrito en cada línea de mi rostro. Eres mi hermana, susurró. Media hermana, dije suavemente. Pero sí. No es tu culpa, Olivia. No lo sabías. Su rostro se contrajo. Lo siento mucho. La abuela puso una mano en el hombro de Ethan. Tu abuela, Linda, era la mujer más amable que he conocido, le dijo en voz baja. Habría estado tan orgullosa de en quien te has convertido. No dejes que nadie, especialmente Richard, te haga dudar de eso. Ethan asintió, secándose la cara con el dorso de la mano. Gracias, logró decir, por decir eso. No solo lo digo. Lo digo en serio. ¿Vieron el momento en que la abuela le dijo a Ethan que su abuela habría estado orgullosa? Se derrumbó. Mi hijo de 17 años, que había pasado semanas despertándose a las 4 de la mañana,
trabajando turnos de 8 horas, sin quejarse nunca, finalmente se permitió llorar. Porque por primera vez desde que mi madre murió, alguien de la familia de mi padre lo reconoció. Le dijo que importaba. Le dijo que el amor de su abuela no había sido olvidado. Y Olivia, ella no tenía idea de nada de esto. No sabía que yo existía. No sabía que nuestro padre se había saltado un funeral por su recital de piano. Era solo una niña atrapada en medio de las mentiras de sus padres. Aquí está mi pregunta para ustedes. ¿Debería perdonar a mi padre después de todo lo que ha hecho? ¿O son necesarios algunos límites para sobrevivir? Díganme lo que piensan en los comentarios. Y si quieren saber cómo termina esto, quédense conmigo. Ya casi llegamos. La fiesta había terminado por completo. Los últimos invitados se filtraron por la puerta, muchos de ellos deteniéndose para apretar mi mano o darle una palmada en el hombro a Ethan al pasar. Algunas mujeres que nunca había conocido me abrazaron, susurrando palabras de apoyo. No tenía idea de que Richard tenía otra hija, dijo una de ellas, negando con la cabeza. Siempre hablaba de su familia como si no existieras. Eso es porque para él, no existía. Un vecino, un hombre de unos 60 años que aparentemente conocía a mi padre desde hacía 15 años, se detuvo frente a Ethan. Hijo, escuché lo que tu abuelo dijo sobre tu trabajo. Miró directamente a los ojos de Ethan. Trabajar duro a tu edad, ayudar a tu madre como lo haces, es algo de lo que estar muy orgulloso. No dejes que nadie te diga lo contrario. Gracias, señor, logró decir Ethan. El hombre asintió, luego se dio la vuelta para irse. Al pasar junto a mi padre, no dijo una palabra. Ni siquiera lo miró. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre seguía de pie en el mismo lugar, solo. Copas de champán vacías y platos abandonados lo rodeaban, restos de una celebración que había implosionado. La pancarta todavía colgaba sobre él, Felices Dulces 16 Olivia. Ondeaba con la brisa de la tarde, burlándose de él. El tío Thomas apareció a mi lado. El vídeo ya se está difundiendo, dijo en voz baja. Alguien lo publicó en el grupo de Facebook del vecindario. Otra persona lo compartió en Twitter. Hizo una pausa. La gente no está siendo amable con Richard en los comentarios. No sentí satisfacción. No sentí reivindicación. Me sentí cansada. Simplemente cansada. Yo no quería esto, dije. Lo sé. Thomas me puso una mano en el hombro. Pero él tomó sus decisiones. 30 años de decisiones. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Diane había desaparecido dentro de la casa con Olivia. Podía oír llantos a través de las ventanas abiertas. La pancarta de Felices Dulces 16 finalmente se soltó de un extremo, colgando en ángulo, azotada por el viento. Nadie se molestó en arreglarla. Nos mudamos a la habitación de invitados de la planta baja esa misma noche. No era mucho, una cama de matrimonio, un escritorio junto a la ventana, un pequeño baño adjunto. Pero después de 3 semanas durmiendo en un coche, se sentía como un palacio. Ethan se sentó en el escritorio y pasó las manos por la superficie como si no pudiera creer que fuera real. Puedo estudiar aquí, dijo en voz baja. Realmente puedo sentarme en un escritorio de verdad y estudiar. Abrió su mochila y sacó su libro de preparación para el SAT, con las esquinas dobladas y arrugado de haber sido leído en estacionamientos bajo las farolas. Lo puso sobre el escritorio, alisó las páginas y se quedó mirándolo por un momento. Luego sacó algo más. Un trozo de papel doblado. Mi gerente escribió esto, dijo, entregándomelo. La carta de recomendación para mis solicitudes universitarias. La desdoblé y leí las primeras líneas. Ethan es uno de los empleados más dedicados y trabajadores que he tenido el privilegio de dirigir. A pesar de enfrentar desafíos personales que habrían quebrado a la mayoría de los adultos, nunca se ha quejado, nunca ha faltado a un turno y supera constantemente las expectativas. Se me hizo un nudo en la garganta. La abuela apareció en la puerta. Llevaba algo, una fotografía enmarcada. Pensé que quizás querrías esto, dijo, entregándomela. Era mi madre.
Una foto que nunca había visto antes, más joven, riendo, de pie en el jardín de esta misma casa. Debía tener mi edad en la foto. Esa fue tomada el primer año que estuvo casada con Richard, dijo la abuela, antes de que todo saliera mal. La he guardado todos estos años. Era una luz en esta familia. Coloqué la foto en la mesita de noche. La pondremos en un lugar especial, dije. La abuela asintió. Luego se volvió hacia Ethan. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, dijo de nuevo. Nunca lo olvides. Ethan se secó los ojos. No lo haré. El tío Thomas llamó más tarde esa noche. Buenas noticias. Tus prestaciones por desempleo finalmente fueron aprobadas. El pago retroactivo de 5 semanas debería llegar a tu cuenta en los próximos días. Por primera vez en meses, me permití respirar. Una semana después, mi padre llamó a mi puerta. Estaba sola. Ethan estaba en el trabajo, un turno más corto ahora que no tenía que preocuparse por el dinero de la gasolina. Casi no respondo, pero lo hice. Richard estaba en la puerta, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. El hombre seguro y encantador que se había reído de mi hijo se había ido. En su lugar había alguien más pequeño, disminuido. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Se sentó en el borde de la cama, juntando las manos entre las rodillas. Durante un largo momento, no dijo nada. Lo siento. Su voz era áspera. Por lo que dije sobre Ethan, sobre su trabajo. No debía haberlo hecho. ¿Por qué exactamente lo sientes, papá? Levantó la vista. ¿Qué quieres decir? ¿Estás arrepentido porque nos lastimaste, o estás arrepentido porque te descubrieron? Silencio. Estaba bajo presión, dijo finalmente. Diane estaba molesta y la fiesta y... No viniste al funeral de mamá. Su mandíbula se tensó. No ayudaste con sus facturas médicas. Ni siquiera llamaste para ver cómo estaba cuando se estaba muriendo. Y cuando Ethan y yo vivíamos en nuestro coche, cuando tu nieto se despertaba a las 4 de la mañana para trabajar, te reíste de él. ¿Sí? Ethan te escuchó, papá. Escuchó a su abuelo burlarse de él por tratar de ayudar a su familia a sobrevivir. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Los ojos de Richard cayeron al suelo. No pensé. No, no lo hiciste. Nos sentamos en silencio un rato. Luego hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Qué quieres de mí? Y ahí estaba. No, cambiaré. No, lo haré mejor. Solo, ¿qué quieres? Todavía no lo entendía. No quiero nada de ti, y papá. Solo quiero que entiendas por qué no puedo fingir que todo está bien. Asintió lentamente, comenzó a decir algo, se detuvo. Luego se levantó y se fue sin decir otra palabra. 3 semanas después de la fiesta, todo comenzó a encajar. Recibí una oferta de trabajo, una pequeña empresa de diseño de interiores en el pueblo de al lado. No mi antiguo salario, pero suficiente. Suficiente para alquilar un apartamento de un dormitorio para Ethan y para mí. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente. Llegó el pago retroactivo del desempleo. $3,200. Lo usé para pagar lo último de la deuda de la tarjeta de crédito de Derek. Se sintió como cortar una cadena que había estado envuelta alrededor de mi cuello durante 2 años. Ethan tomó sus exámenes SAT. Cuando llegaron los resultados, estuvo en el 15% superior a nivel nacional. Su gerente de Starbucks le había escrito una carta de recomendación brillante, y había sido ascendido a supervisor de turno, el más joven de su distrito. Mamá, dijo, mostrándome el informe de calificaciones. ¿Crees que la abuela habría estado orgullosa? Siempre estuvo orgullosa de ti, cariño. ¿Siempre? El día antes de mudarnos, la abuela me llamó a su habitación. Siéntate, dijo, palmeando la cama a su lado. ¿Lo hice? He estado pensando en el futuro, dijo. Sobre esta casa, sobre lo que sucederá cuando yo no esté. Abuela, no tienes que. Silencio.
Déjame terminar. Me tomó la mano. Estoy reescribiendo mi testamento. Richard no heredará esta casa. Será para ti y para Ethan. No necesito. No se trata de necesidad. Se trata de lo que es correcto. Apretó mi mano. Tu madre amaba esta casa. Fue feliz aquí una vez, antes de que todo se desmoronara. Quiero que se quede con personas que honren ese recuerdo. No podía hablar. Has pasado por mucho, Sienna. Derek, tu madre, la bancarrota, la crueldad de Richard, todo. Pero nunca te rendiste. Nunca dejaste que te quebrara. Sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas. Linda estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. La abracé entonces, a esta mujer pequeña y feroz que me había defendido cuando nadie más lo haría. Gracias, susurré, por todo. Agradéceme viviendo una buena vida, dijo. Eso es todo lo que pido. El día que me mudé, le envié a mi padre un último mensaje. Papá, quiero que sepas que no te odio. Pasé demasiados años esperando que cambiaras, esperando que me vieras, esperando poder ganarme un lugar en tu nueva familia. Ya no tengo esperanzas. La abuela nos dio un techo cuando tú no quisiste. Le dijo a Ethan que valía algo cuando tú te burlaste de él. Recordó a mamá cuando tú ni siquiera pudiste aparecer en su funeral. No estoy cortando el contacto por enojo. Lo hago porque necesito protegerme a mí y a mi hijo. Si alguna vez cambias de verdad, no porque estés avergonzado, sino porque te das cuenta de lo que has hecho, sabes cómo contactarme. Hasta entonces, esto es un adiós. Nunca respondió. Diane me envió un mensaje de texto una vez, una semana después, para decirme que estaba destruyendo a la familia. No respondí. Pero Olivia, la dulce y confundida Olivia, se comunicó 3 días después de que nos mudáramos. Sienna, lamento todo. No sabía de ti ni de lo que pasó con papá. Me siento tan estúpida. Tenía 3 dormitorios para mis cosas mientras tú y Ethan no tenían nada. Lo siento mucho, ¿de verdad? Le respondí, no tienes nada de qué disculparte, Olivia. Nada de esto fue tu culpa. Si quieres conocernos a Ethan y a mí, aquí estamos. Ethan también le envió un mensaje. Oye, soy tu sobrino. No te estreses por eso. Me gano la vida haciendo café, y no hay nada de malo en eso. Avísame si alguna vez quieres pasar el rato. Esa noche en nuestro nuevo apartamento, pequeño, sencillo, coloqué la fotografía de mi madre en la estantería. Lo logramos, mamá, dije en voz baja. Ethan y yo, vamos a estar bien. Mi hijo estaba en su escritorio, con el portátil abierto, trabajando en las solicitudes para la universidad. Levantó la vista y me miró. Mamá. Sí. Gracias. Por no rendirte. Por luchar por nosotros. Me acerqué y lo abracé. No gané por la casa, dije. Gané porque sabes que despertarse a las 4 de la mañana para ayudar a tu familia es algo de lo que estar orgulloso. No importa lo que digan los demás. Me abrazó fuerte. La abuela estaría orgullosa, susurró. Lo está, cariño. Lo está. Esa es mi historia. Mi madre murió hace 8 meses y mi padre no se molestó en asistir a su funeral. Luego se burló de mi hijo, mi increíble, dedicado y trabajador hijo, por tener un trabajo que ayuda a nuestra familia a sobrevivir. Pero mi abuela de 80 años, recordó. Recordó a mi madre. Recordó lo que se supone que significa la familia. Y cuando más importaba, nos defendió. Si alguna vez has perdido a alguien y te has sentido solo, si alguna vez se han burlado de ti por el trabajo que haces, si alguna vez has sentido que no pertenecías a tu propia familia, no estás solo. Los veo. Cuéntenme su historia en los comentarios. Leo cada una de ellas. Y si este vídeo significó algo para ustedes, por favor den me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Hay un enlace en la descripción a otra historia con la que podrían conectar. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por estar aquí conmigo.